Entonces, ya les había indicado que hay muchísimas micotoxinas. ¿Por qué son producidas? Ay, le voy a pedir a Josué que me mande un mensaje si se pierde la conexión otra vez ese rato, pero Es que suponíamos que se iba a reconectar de una, pero no sucedió. ni siquiera hubo una notificación. Ok, Yo ahora seguía. le aviso cualquier cosa. Ya, muchas gracias. Ya, vamos a ver que estos varios tipos de micotoxinas son producidos por muchísimos hongos filamentosos. Hay unos que son eh, muy conocidos y ya vamos a ver unos ejemplos de estos, pero hay más de 200 especies de hongos filamentosos que son capaces de producir toxinas bajo diferentes condiciones climáticas, es decir, climas templados, climas cálidos, en distintos productos agrícolas en distinto momento de la cadena alimentaria. Es decir, cuando está en cosecha, precosecha, perdón, cuando está en el campo o cuando está ya recogido y en almacenamiento. ¿Qué se necesita para que se produzca una micotoxina? Vamos a ver que necesita capacidades de clima, de temperatura bastante mínimos son sus requerimientos. Es decir, que vamos a tener entre 10 y 40 grados centígrados. Vean que es sumamente amplio, demasiado amplio. Así que la probabilidad de que éstas se vayan a producir es bastante grande. Necesita actividad de agua relativamente baja, que si no tiene exigencias muy grandes de humedad, ya les voy a mostrar en la siguiente diapositiva algunos ejemplos de estos alimentos. Lo que sí necesita al ser un metabolito secundario es que la colonia vaya a tener cierto grado de madurez, pero últimamente se ha manejado el concepto de que los hongos van a producir toxinas bajo condiciones de estrés. Es decir, si el hongo es una especie en particular, es la única que está colonizando al sustrato o al alimento, llámese así a no va a necesitar defenderse de nada más. Tal vez produzca cierto tipo de metabolitos secundarios para poder colonizar mejor y tomar mejor los nutrientes, pero si es que no está en competencia, no necesita producir este tipo de sustancias. Así que se ha visto que el daño físico por insectos o la presencia de otro microorganismo hace que reaccione ese moho y produzca toxinas. Es uno de esos mecanismos para la producción. Así que hay mohos que son capaces de producir toxina, pero si no están bajo condiciones necesarias o estresados, no lo producen. Y hay otros que genéticamente están predispuestos para esta producción. Y hay otros que simplemente no lo producen. ¿Ya? Entonces, eso hace que no podamos generalizar que todos los alimentos que van a tener toxinas tengan un moho visible. ¿Ya? Me explico. Si nosotros vemos un alimento con moho, no necesariamente este va a tener toxinas. Y cuando veamos un alimento que se ve bien, no necesariamente es una garantía de que esté libre de toxinas. ¿Por qué? Porque una vez que se ha producido la toxina, este se distribuye en toda la colonia, en el micelo, en las hifas, en las esporas y también en todo el sustrato. Yo puedo retirar el moho, pero el sustrato, el alimento como tal, ya está contaminado con las toxinas. Y estas, por lo general, muchas de ellas tienen una composición, digamos, hidrofóbica, perdón, medio lipofílica, y suelen irse al germen, por ejemplo, de los cereales. Entonces está muy, muy adentro, muy arraigado y es difícil eliminarlo por una simple limpieza. Cuando hablamos de actividad de agua relativamente baja, menos de 0,7, estamos hablando de alimentos con contenido acuoso medio y bajo. ¿Qué es lo que vemos aquí? Algunos alimentos, especialmente frutas y vegetales, que cuando estos se contaminan con mohos, también están contaminados por bacterias. Entonces es una contaminación bastante grande y bastante obvia, escandalosa, diría yo. ¿Por qué? Porque nosotros fácilmente vamos a poder distinguir un alimento que está contaminado y organolépticamente es rechazado.
¿Ya? Entonces nosotros si vemos que un pimiento, por ejemplo, ya está así contaminado, simplemente no lo comemos porque sabemos que no está en buenas condiciones. Igual una naranja, porque sabemos que aparte de todo se acidifica mucho y ya empieza a cambiar el sabor. ¿Qué pasa con las manzanas? Estas manzanas, obviamente no las vamos a consumir de esta manera, pero cuando nosotros nos enfrentamos a la industria alimentaria, hay productos, por ejemplo, los jugos clarificados de manzana, que en nuestro país no es muy común el consumo, pero en otros países es muy alto. En un lote podrían venir algunas manzanas que estén contaminadas, especialmente con patulina. Este se ha asociado a la patulina y se ha encontrado que estos jugos podrían estar contaminados. ¿Por qué? Porque el lote estuvo contaminado y cuando se trabaja en cantidades tan grandes, difícilmente hay cómo separar aquellos que ya contienen estos mohos productores de micotoxinas. ¿Qué más tenemos por aquí? Algunos granos, algunas leguminosas que pueden estar contaminadas, pero aquí digamos que también lo es evidente, es medio evidente, pero si se limpia, se podría llegar a ocultar. Y vean que les estoy hablando ya de una especie de fraude, de adulteración. Sí, porque las micotoxinas producen pérdidas económicas a niveles muy grandes. Estamos hablando que el 25% de la producción agrícola se pierde por contaminación de micotoxinas. Vean que también pueden ser los granos, los frutos secos, que pueden afectarse en su parte externa y al pelarle se pierde gran cantidad de micotoxinas por remoción física, pero el fruto que está dentro también puede estar contaminado y simplemente no va a ser visible. Por otro lado, les presento aquí maíz que son granos cereales, en cambio, muy grandes. El grano de maíz es sumamente grande y se ha visto que su remoción, es decir, si ustedes ven una mazorca de estas y tiene 4 granos dañados, ustedes si remueven esos 4 granos dañados, que es un fruto a la larga, se ha visto que se reduce una gran cantidad de micotoxinas presentes y que incluso el resto de granos puede quedar completamente limpio. ¿Ya? Porque es visible. No así en granos pequeñitos como es el arroz, en donde no se va a observar, como es la avena, como es el centeno, en donde difícilmente se puede hacer una separación de granos de una manera macroscópica. Entonces, ahí la contaminación es menos o un poco más homogénea de lo que suele darse en frutos grandes. ¿Qué tipos de hongos vamos a tener? Básicamente 4. Aquellos, primero, que son patógenos en las plantas, es decir, que si llega a contaminar la planta, vamos a ver que la daña. Entonces, un ejemplo de esto es Fusarium graminarium, que llega a colonizar la planta, la daña y aparte le deja toxinas. Tenemos, por otro lado, productores de micotoxinas en plantas estresadas, estas que no reciben mucha agua o que están bajo condiciones extremas. Ahí vienen estos hongos oportunistas y terminan de dañar a la planta. Entonces ahí tenemos otro tipo de fusarium que es verticiloides y el Aspergillus flavus. Por otro lado, tenemos algunas que colonizan la planta, es decir, viven ahí, no pasa nada, no producen toxinas, pero una vez que estas son arrancadas y son llevadas a almacenamiento en donde pasan de recibir nutrientes y de recibir humedad continuamente, pasan estadios en donde la humedad va a ir bajando y cambian esas condiciones, ahí están predispuestos a producir toxinas, que es el caso de las Aspergillus flavus también. Y finalmente tenemos a hongos que están en el suelo y en el material vegetal que está en descomposición. Y vean que esto es interesante porque nosotros a veces ponemos los desechos orgánicos como abono de otras plantas, pero inevitablemente estos van a ir pudriéndose y podrían ser un nicho para que se dé la producción de mohos. Y nosotros decimos, no, pero si es un abono orgánico, pero el abono orgánico no se hace de esa manera. Entonces hay otros procedimientos para aprovechar bien ese material de desecho y no solamente poner a que se pudra sobre otra planta. ¿Por qué? Porque estos
van a apoderarse de los granos, ya se van a ir a lo que está produciendo esa planta y pueden proliferar durante el almacenamiento. Ya entonces, una de estas de las recomendaciones para disminuir micotoxinas, por ejemplo, es cambiar las prácticas agrícolas y no tener un monocultivo. ¿Para qué? Para que se dé diferentes tipos de cultivos y esa flora vaya cambiando, para que no esté infecta e infecta a las plantas. En este caso tenemos Penicillium verrucosum, que crece en este material en descomposición, y también Aspergillus flavus. Vean que el Aspergillus flavus es bastante eh, diverso, como su mecanismo de acción, como puede actuar sobre la planta. La historia es más larga de lo que parece. ¿Por qué? Doc, le interrumpo un Sí, ratito. dígame. Para la producción de micotoxinas es necesario que esté una actividad de agua baja, como nos mencionó, o también se puede Rela- dar en líquidos. media y baja. O en líquidos ya no hay el riesgo. En líquidos no hay riesgo. Ahí tenemos un riesgo mucho más grande de bacterias. Sin embargo, dependiendo del líquido, porque si es un líquido proveniente de un animal, llámese leche, ¿ya? Esa leche del animal, y ese animal si estuvo expuesto a contaminarse por alimentos o con piensos que se les da a los animales contaminados por micotoxinas, hay micotoxinas que pasan a través de la leche. Entonces, en ese caso, el alimento no es un sustrato para que crezca el hongo y produzca toxinas, sino que ya viene contaminado directamente con toxinas. Ok, ¿Ya? Entonces, porque, o sea, alimentos con mucha humedad, con actividad de agua muy alta, no dan paso a que se produzcan mohos. ya, ok, porque sí, o sea, me está haciendo tener miedo, Doc. Sí, porque, o sea, yo en mi casa producimos compost y aparte yo tengo fermentos varios de jengibre, tengo un SCOBY también, entonces, como la mayoría de esos se hacen de un cultivo así salvaje, como comprar jengibre y luego hacer que se fermente en agua azucarada, ¿Ya? entonces ya me imaginé que si es que había esporas de estos hongos que producen micotoxinas, probablemente mis fermentos y lo que produzca con ellos también va a tener micotoxinas, entonces en ese Le voy a tema. quitar el miedo. Le voy a quitar el miedo. Esta clase para contarles un poco sobre la parte analítica más que nada. Tengo una presentación, algún rato les he de mostrar, una presentación de una revisión de los métodos de mitigación. ¿Ya? Entonces, ahorita les estoy contando qué son, pero cómo mitigarles es también muy interesante ver cuál es la tendencia actual, y justamente va por el lado que usted dice, hay métodos de fermentación de competencia biológica, y ya mejor les voy a mandar un artículo para que le echen una mirada. Se ha visto que ahora esa competencia biológica es lo que tiene más futuro para atacar a las micotoxinas, porque especialmente aquellas bacterias que se producen en procesos fermentativos tienen tal fuerza sobre los modos productores de micotoxinas que están haciendo que estos cambien su forma de actuar, y por otro lado les brindan un nicho más amigable para que por estrés o que no se sientan estresados para producir las toxinas. Entonces son unas sinergias medio interesantes que están recién en boga, recién se están estudiando, y se ha visto que procesos fermentativos, procesos biológicos, procesos enzimáticos naturales podrían ser el futuro para mitigar las micotoxinas, porque mitigarlas es un problema muy, muy grande. Pero eso, justamente lo que dice José, esos procesos biológicos es uno de los caminos más prometedores. Todavía no está completamente estudiado, pero hay un artículo muy interesante en donde ya se describen muchas vías metabólicas para eso, en donde se ha visto que sí se podría modificar el comportamiento del moho para que no se sienta atacado y que no produzca en respuesta a micotoxinas. Entonces, muy probablemente usted tenga ese tipo de competencia en sus productos, y sería interesante incluso evaluarlo, evaluar qué es lo que está presente y qué pasa. Por otro lado, en esa predisposición genética que les decía, de lo que nosotros hemos estudiado, nosotros tenemos este tipo de mohos en nuestro medio, pero no producen toxinas.
bueno para la gente, algo es un reto para la parte de investigación, porque simplemente no las producen. Entonces hay algo que evita esta producción. Entonces nosotros tenemos esta pregunta y eso es lo que estamos investigando, es ¿por qué? ¿Qué tienen estos o qué condiciones tienen estos mohos para que no necesiten? Tal vez están demasiado adaptados al medio o demasiado contentos para que no tengan la necesidad de protegerse y producir toxinas. Pues ven que es un reto interesante. Yo les cuento, todavía no les, ni siquiera les cuento lo malas que son para la salud, pero en nuestro medio, lo que les podría decir en base a las investigaciones que hemos hecho, es que la incidencia es bajísima comparado con otros lugares como en el África, en donde tienen cantidades de toxinas impresionantes. Y si ustedes ven, la mayoría de artículos de micotoxinas vienen de allá, porque allá es un problema de salud pública. Aquí es un problema medio más negado porque se puede dar ciertos brotes, pero no es un problema latente, no tenemos cantidades de contaminación muy grandes, afortunadamente. ¿Ya? Nuestra exposición es moderada. ¿Ya? Y de eso también les voy a contar un poquito el día de mañana. Pero, como les decía, esta historia es un poquito más larga porque las plantas, al verse atacadas por micotoxinas, han reaccionado. No se van a dejar. Así que un proceso de desintoxicación contra esos xenobióticos, que en este caso son las micotoxinas, ha hecho que las plantas también produzcan metabolitos para protegerse. Y a este tipo de micotoxinas se les conoció inicialmente como enmascaradas, ¿ya? Como escondidas, pero más que nada porque no se les detectaba por los métodos analíticos comunes. Y vean que yo acabo de decir micotoxinas enmascaradas. ¿Y esto por qué se llama micotoxinas? Porque estos conjugados que producen las plantas pueden llegar a ser muy parecidas en estructura a las micotoxinas e incluso pueden llegar a ser más tóxicas que la misma toxina. Y es tanto así que se ha visto que para algunas micotoxinas y las micotoxinas modificadas hay ciertas legislaciones que ya suman, es decir, ya no dan un límite máximo permitido para una micotoxina, sino que suman sus micotoxinas modificadas porque tienen la misma potencia de toxicidad. Entonces vean esa competencia que se da entre la planta, el moho, pero a la larga todo se vuelve tóxico. ¿Qué ha pasado con estas micotoxinas modificadas? Que algunas de estas, como les digo, pueden llegar a ser más tóxicas que la misma micotoxina precursora, pueden revertirse, pueden transformarse, las que no lo son, pueden transformarse en la micotoxina precursora una vez que llegan al tracto gastrointestinal. Hay esa posibilidad. Así que si nosotros analizamos, y les voy a poner un ejemplo, analizamos solamente deoxinivalenol en cierto alimento, pero este tiene micotoxinas modificadas. Entonces aquí se ha visto que el 15C de oxanivalenol y el 3D de oxanivalenol son micotoxinas modificadas con la misma capacidad tóxica que la precursora, pero si yo solamente mido de oxanivalenol, estoy subestimando esa contaminación que tiene ese alimento. ¿Ya? Entonces ahora lo que se pide a la comunidad científica es que también tenga en cuenta las micotoxinas modificadas, pero es un problema. Sigue siendo un problema hasta ahora. ¿Por qué? Porque hay pocos datos toxicológicos para decir si esta hace mal o no. La prevalencia es por estos, la falta de datos, es difícil de dar datos de prevalencia, decir que sí va a causar un efecto y un efecto grande. Y también hay otras limitaciones como discriminar entre los conjugados y las micotoxinas precursoras. Analíticamente es difícil. Y también hacer que se libere de la misma planta también es difícil, porque es un metabolito interno de la planta, así que poder extraerlo inclusive para hacer análisis es complejo. Y por otro lado, desde el punto de vista netamente analítico, para hacer un análisis de micotoxinas se necesita estándares. Así que si hay micotoxinas modificadas
emergentes que van apareciendo, difícilmente se tiene estándares para ese tipo de compuestos. Entonces, sí ha complicado muchísimo ir completando la historia de estas micotoxinas modificadas en los últimos años. ¿A qué estamos o cómo nos exponemos a micotoxinas? Creo que ya he sido muy enfática en decirles que la contaminación es por vía oral, por el consumo de alimentos vegetales contaminados, pero también pueden estar en alimentos animales. Animales que han consumido piensos contaminados. Antes es muy diferente que una vaca coma el llano fresco a que coma el heno que está seco y que se ha ido empaquetando, y si no tiene buenas condiciones de almacenamiento puede haberse producido ahí moho y puede estar contaminado con micotoxinas, por ejemplo. O en el caso del maíz, nosotros hicimos una encuesta hace algunos años en gente del campo y les preguntábamos: ¿cuándo dice usted que el grano está malo? Entonces decía ya porque está roto, porque está de otro color, porque se le ve comido, etcétera, etcétera. Y la siguiente pregunta era: ¿y qué hace con eso? Alguna gente decía quemo, muy poca, pero la mayoría de la gente decía ya no lo como, sino que lo muero y le doy a los animales. Así que podrían haber toxinas de ahí, llega a los animales, entonces dependiendo del animal, los huevos, la leche, la misma carne puede estar contaminada por micotoxinas. Así que vean que es otra ruta metabólica para que se produzcan ciertos metabolitos de las micotoxinas originales. Hay muchas micotoxinas que pasan las barreras sin cambiar, así que podemos tener un alimento contaminado con acrotoxina A, por ejemplo, y encontrar en la leche del animal ocratoxina A o en los huevos ocratoxina A sin que sufra ningún tipo de cambio a nivel metabólico dentro del animal. ¿Y qué efectos vamos a tener? No les voy a asustar mucho con los efectos, sino que les voy a dar de manera muy general. Tenemos efectos agudos, leves, llámese estos gastrointestinales, se parece mucho a una infección gastrointestinal. Y por otro lado tenemos alteraciones nerviosas como con el fuego de San Antonio que les comentaba. Hay alteraciones reproductivas con cierto tipo de toxinas que tienen un parecido bastante grande a los estrógenos. Todas las micotoxinas, ahora se ha llegado a ese consenso, si algo se parecen es que todas producen en mayor o menor grado afecciones inmunológicas. Entonces el sistema inmune va a verse alterado y a partir de este conlleva a otras afecciones a nivel ya del organismo en general. Y algunas micotoxinas son cancerígenas, son mutagénicas, son teratogénicas y un número limitado son cancerígenos incluso en humanos. Por otro lado, se ha hablado de la exposición. Lamentablemente, vean que hace un momento les mencionaba los países del África, lamentablemente los países en vía de desarrollo son los más expuestos. ¿Y por qué? Porque tenemos un clima favorable todo el año, es decir, todos los que estamos hacia los trópicos. Tenemos climas muy favorables, no tenemos extremos de frío en donde se pueda cambiar, se pueda ir rompiendo ese monocultivo que les decía. Así que tenemos el mismo tipo de plantación durante todo el año, tenemos las mejores condiciones de clima y eso hace de que los mohos también se produzcan, se queden ahí y puedan producir micotoxinas. Pero por otro lado, ¿por qué estamos expuestos? Porque tener control sobre lo que se produce es costoso. Así que los países en vías de desarrollo lamentablemente no pueden soportar esos costos y vamos a tener problemas como de escasa regulación gubernamental, tenemos problemas en aplicar tecnologías que puedan ser buenas para el manejo y conservación de los alimentos, para su almacenamiento y difícilmente se puede llevar a cabo un monitoreo exhaustivo de lo que se produce. Por otro lado, la falta de recursos hace que muchos países exporten sus productos. La legislación europea, que es la más cuidadosa en micotoxinas, es la que pone niveles los más bajitos, los más fuertes posibles,
Es decir, que solamente alimentos con una cantidad mínima de micotoxinas podrían entrar a su comercio. Llegan lotes muy grandes a puertos europeos, por ejemplo, y si no pasan todos los controles, no es que los queman, no es que los botan al mar, esos mismos barcos dan la vuelta y regresan al país de origen y se expende dentro del país. Así que a los consumidores dentro del mismo país no hay forma de protegerles. Entonces es un problema que conlleva muchas raíces del problema y se sigue dando. El dato que les había dado hace un momento de que el 25% de la producción agrícola del mundo está contaminado por micotoxinas y produce grandes pérdidas a nivel económico, especialmente, es un dato de hace 25 años o más, pero se sigue manteniendo. ¿Por qué? Porque no hay forma de erradicar este problema porque se siguen desarrollando muchas estrategias que disminuyen, pero en cantidades muy pequeñas a esta situación. Cuando hablamos de clasificación de las micotoxinas, hay muchísimas, como les digo, hay más de 400. Sin embargo, algunas han sido reconocidas como muy importantes por las implicaciones que se tiene en salud humana y en la salud animal. Y también se han visto que tiene repercusiones importantes en la productividad agrícola, así que se ha seleccionado un número limitado de estas toxinas y tenemos, por ejemplo, a el grupo de las aflatoxinas, ¿ya? De gran importancia por su toxicidad a nivel de salud pública. Ocratoxinas, de la que destaca la ocratoxina A, y aquellos compuestos tóxicos que son producidos de manera general por especies de fusarium, que ahí tenemos cearalenona, tenemos fumonicinas y tenemos tricotesenos, destacando entre ellos deoxinivalenol, la toxina HT2 y la toxina T2. ¿Ya? Vean, quiero que se fijen antes de pasar esta diapositiva lo diversas que son las estructuras. Algunas, o la mayoría, van a tener grupos aromáticos. Algunas de ellas son sumamente polares. Vean, deoxanivalenol, por ejemplo, muy polar, una molécula chiquita y muy polar. Y hay otros que son, como la fumanicina, que no presentan ningún tipo de anillos. Y tienen grupos carboxílicos que le da también un cierto grado de polaridad interesante. ¿Y por qué les hago caer en cuenta de esto? Porque dependiendo de la estructura, nosotros ya podríamos ponernos a pensar a ver si es polar, si es apolar, qué tipo de técnica podría utilizarse para su análisis. Y pensando en técnicas cromatográficas, por ejemplo. ¿Cuál sería el mejor camino para hacer el análisis de estos compuestos? Les voy a contar un poquito de cada una de ellas. Como reconocimiento del riesgo, tenemos el principal grupo de micotoxinas, que son las aflatoxinas. ¿Por qué es el principal? Porque son las más peligrosas para la salud y estas en su estructura son difurano-cumarinas. Van a tener un grupo aromático y van a tener esas estructuras de difurano. Pueden crecer en climas cálidos y húmedos, especialmente, y se producen en particular por aspergillus flavus y aspergillus parasíticos en muchísimos tipos de alimentos. ¿Ya? Yo les he puesto ahí frutos secos, especies, cereales, pero ese nicho en donde ellos van a desarrollarse puede ser sumamente amplio. Hasta el momento se han reconocido 20 tipos diferentes, pero de los cuales 5 son los principales por la prevalencia y la toxicidad. Tenemos la B1, la B2, G1, G2 y la M1. De estos, la B1 y la B2 son producidos por Aspergillus flavus, tanto en precosecha como en almacenamiento. Entonces, vean que estos tienen un espectro de producción bastante amplio, una buena parte de la cadena alimentaria. Y por otro lado tenemos que Aspergillus parasíticos produce B1 y B2, pero también tiene la capacidad de producir G1 y G2. Y vamos a ver que dentro del metabolismo, ya una vez que nosotros consumimos una de estas, ya sea la G1, la G2 se puede transformar en G1.
y la G1 se transforma finalmente en B1. La B2 puede transformarse directamente en B1 y B1 es la que va a tener la acción dentro del organismo y eventualmente el sistema quiere detoxificar a B1 siguiendo vías metabólicas hepáticas y lo transforma en M1. Ya entonces todo se queda ahí mismo. Son convertibles unas a otras y terminan siendo B1. ¿Cómo les distinguimos? Fíjense aquí, tenemos la B1, la B2, la G1 y la G2. ¿Por qué se caracteriza el grupo B? Por esta ciclopentanona que le ven ustedes de aquí, por esto de aquí. Esta es su principal característica. ¿Ya? Ese es el grupo B. Y eso hace que estas dos vayan a tener, cuando ya se hace analíticamente, vayan a tener una fluorescencia en el campo azul. Así que por eso viene la letra B de blue, por su fluorescencia. ¿Qué tienen en común los grupos G? En lugar de tener una ciclopentanona, tienen un anillo de lactona. ¿Ya? Vean que los dos son igualitos. ¿Qué tienen en particular? Para hacerles eso voy a ponerles de otro color. ¿Qué tienen en particular los grupos 1 o la serie 1, la toxina B1 y G1? Que aquí en el doble enlace del C8 y el C9, les puse ya con rojito, pero les voy a hacer otra vez con moradito, este de aquí, en el anillo furano terminal tienen un doble enlace. Y a ese doble enlace se le atribuye el efecto tóxico más potente. Enlace del que carece la serie 2, vean que no tiene nada ahí. Así que estos son menos carcinogénicos y menos tóxicos. Entonces vean que las estructuras se parecen muchísimo, pero detalles, así entre comillas, chiquititos como un doble enlace, es lo que les va a conferir esa capacidad tóxica. Aquí vemos una vía metabólica mucho más grande. Lo que les decía, una vez que tenemos aflatoxina B1, ¿qué camino sigue? Puede seguir camino hepático por el citocromo P50 y varias rutas. Puede formar aductos de ADN y estos a su vez producir mutaciones que producen cáncer. Puede formar aductos con proteínas que producen otro tipo de efectos tóxicos, como citotóxicos. Pueden seguir un camino de detoxificación, cambia por cuestiones fisiológicas, por pH, y puede llegar a un momento en el que se pueden excretar, ya sea por orina, por heces. Por otro lado, se ha visto que producen ciertos epóxidos, ya sea en endo o exo, y que pueden, gracias al glutatión en el hígado, poder cambiar de estructura y que también sean excretables. Por otro lado, pueden producir aflatoxina M1, P1 o Q1, que son los metabolitos hidroxilados, de los cuales aflatoxina M1 es bastante lipofílica y se puede excretar por un lado en cantidades pequeñas por la orina, pero se excreta principalmente a través de la leche. Leche materna en humanos o incluso en la leche de vaca. Así que podríamos encontrar la aflatoxina M1 en la leche de vaca y en todos los derivados. ¿Ya? Potencialmente va a seguir estas vías metabólicas. Así que, como les había dicho, la aflatoxina B1 es de donde parte estas vías metabólicas, pero ya les había contado el otro día que es la más tóxica de todas las micotoxinas, el tóxico más potente conocido por el hombre de manera natural. Estas, como ven ustedes ya en estas vías, pueden producir cáncer, pueden producir mutaciones, inmunosupresión y son netamente hepatotóxicos. Y la clase anterior les había dicho de que se ha visto que producen cáncer hepático, especialmente en aquellas poblaciones que ya tienen incidencia de hepatitis, que ya tienen un problema hepático anterior. Ahí sobre todo producen cáncer. Y este hidrolizado de la aflatoxina B1, esta M1, como les digo, puede ser
un agente de potencial a través de la leche materna. Y eso vamos a hablar mañana un poquito sobre eso. Pasemos a la aflatoxina. De ahí les puse unos granitos de café contaminados, cosa que es muy frecuente, sumamente frecuente, porque el café tiene que fermentar y tiene que secarse y hay distintas formas en las que esto se da, se puede dar de manera natural y es algo casi inevitable que los mohos vayan a crecer ahí y produzcan aflatoxinas. Realmente es un problema bastante grave, especialmente en países en donde tienen como producto importante de exportación el café. Entonces ahí se ha creado muy buenos sistemas para evitar ese problema. Incluso el Ecuador tiene muy buenos sistemas para evitarlo. Tiene una estructura un poquito diferente. Son dihidroisocumarinas con L-fenilalanina y esta molécula particularmente tiene una fluorescencia natural. Entonces, analíticamente se va por ese camino. De todas las aflatoxinas, la creatoxina A es la más importante por sus efectos toxicológicos, por su prevalencia, y es la que le sigue a las aflatoxinas de manera general. Se puede dar en climas templados, en climas cálidos, se produce por especies de aspergilos, y el más importante Aspergillus ocracius, pero también por penicilio. Así que Penicillium verrucosum es el mayor productor de ocratoxinas en general. ¿Qué efectos tenemos con las ocratoxinas? Son genotóxicos, teratogénicos, inmunosupresores igual, pero tienen un efecto en particular que es ser nefrotóxico. Y se les ha atribuido a el cáncer a nivel renal en animales de experimentación. ¿Ya? No en humanos, sino en animales de experimentación. Como les digo, los alimentos que van a contaminar las micotoxinas en general son alimentos de actividad de agua media y baja, pero aquí se ha visto contaminaciones muy particulares en frutos secos, en cereales y de manera importante en café y en cacao. Entonces ahí es un problema muy grande, especialmente desde el punto de vista de exportación. Pero también se ha visto en uva. Así que nosotros podríamos encontrar contaminación de ocratoxina A incluso en vinos. ¿Ya? Es bastante importante desde ese punto de vista. Ocratoxina A tiene la capacidad o la particularidad de que no se cambia a nivel metabólico. Así que se excreta de la misma manera y podríamos encontrar esto en la sangre de algunos animales, en los músculos y en los órganos, incluso en los huevos. Los huevos podrían estar contaminados con la aflatoxina A. Vamos a otro grupo, el que le sigue, toxinas de Fusarium. Fusarium es el grupo de hongos que más se va a presentar en todo el mundo, especialmente en regiones templadas. Tiene una capacidad de adaptación para crecimiento impresionante, pre-cosecha, durante la cosecha, en cualquier tipo de cultivo, especialmente de cereales. Es sumamente amplio este crecimiento de Fusarium y produce muchísimas toxinas, de las cuales voy a destacarles unos 3 grupos de toxinas por su importancia a nivel de salud pública. Hablamos de las fumonicinas, tricotecenos y cearalenona. ¿Qué son las fumonicinas? Cuando hablamos de fumonicinas, quiero que piensen en compuestos que son sumamente polares. ¿Ya? Son poliséptidos, son aminas primarias con 2 grupos carboxílicos y son muy polares, muy solubles en agua. Muy solubles en agua. Así que podríamos pensar que por ahí estaría un camino para la detoxificación o por ahí estaría un camino analítico para llegar a poder cuantificarlas de manera particular. Son los únicos que no tienen estructura aromática y eso hace que no tengan un cromóforo para detectarlas analíticamente. Así que vamos a ver que si bien es cierto son altamente solubles en agua, podría facilitar su extracción, por ejemplo,
Hacer su análisis podría ser difícil, entonces ya vamos a ver que fumoniциnas necesitan un tipo de tratamiento especial a lo que en cromatografía le llamamos derivatización para que puedan detectarse. ¿Por qué se producen? Por Fusarium verticiloides, Fusarium proliferatum y en menor medida, muy poquito, por algunas especies de Alternaria. En total tenemos 28 fumoniциnas. Pero de estas, las más importantes son la B1, la B2 y la B3, de las cuales la fumonicina B1 es la que más destaca por su toxicidad y por la distribución en todo el mundo de esta micotoxina. Muy estable al calor, sumamente estable, difícilmente va a cambiar su estructura y es la micotoxina más famosamente conocida por su peculiar contaminación en el maíz de todo el mundo, ya sea en climas cálidos o secos. Siempre que hablamos de maíz, lo primero que se nos viene o que se nos debería venir a la mente es una potencial contaminación con fumonicinas. Y ahí hago un paréntesis para no asustarles otra vez. El Ecuador es un país con un alto consumo de maíz, con un consumo bastante importante de maíz, pero nuestro maíz no está contaminado, sobre todo el maíz blanco. Hemos hecho algunos estudios y simplemente el moho crece tranquilamente los hongos de Fusarium, pero no produce toxinas. Simplemente no necesita producir toxinas. Está tan habituado a nuestras condiciones que no necesita producir toxinas para sobrevivir. Pero la historia en el maíz amarillo es completamente diferente. Maíz amarillo que suele utilizarse para alimentación animal. Ahí no hay fumonicinas, sino lo que se ha encontrado son aflatoxinas por producción por aspergilos. Entonces vean esa diferencia bastante grande. Nosotros directamente tal vez no estaríamos expuestos, pero sí los animales. Entonces eso es lo que hemos visto hasta ahora, pero todavía no se sabe por qué. ¿Por qué no son productores o por qué solamente en ese tipo de maíz? Entonces, todavía tenemos ahí un gap para ir resolviendo estas cuestiones. Doctora, una pregunta. Sí, ¿Estas ya. micotoxinas no se reproducen cuando están en el almacenamiento? No se reproducen. O se Porque producen, no perdón. son, Se produce el se estrés a producen través del... se producen siempre y cuando haya el hongo presente o las esporas para que el hongo siga creciendo. Uh-huh. Y vean que eso es interesante porque alguna vez tuvimos una pregunta similar. ¿Qué es lo que hicimos? Vimos que después de un tiempo de almacenamiento había una producción entre comillas, más alta de ciertas toxinas. Y sin un hongo aparente que esté ahí. Entonces hicimos un pequeño trabajo. Con eso tomamos algunos paquetes de fideos de trigo, y les llevamos a condiciones de almacenamiento a nivel de laboratorio. Dejamos las fundas abiertas, tal cual está en los lugares donde compramos libreado. Dejamos ahí, me parece que dejamos un par de meses, a ver qué pasaba. Y después volvimos a hacer el análisis, así que hicimos un análisis de las micotoxinas al principio y después de los 2 meses en condiciones de almacenamiento común y corrientes. Lo que observamos es que el nivel de micotoxinas aumentó después del almacenamiento. Ahí la pregunta es, ¿cómo? ¿Por qué? Si no hay moho aparente, no puede producirse si es que no hay el moho. Así estuvieran esporas, estas deberían haberse reproducido y haber producido el moho para que esto lo produzca. Entonces, ahí había una pregunta, es ¿por qué? ¿Por qué aumentó? Pero, sabiendo de que iba a estar a condiciones de almacenamiento, nosotros controlamos las condiciones de temperatura y de humedad.
Así que hicimos un ajuste por la humedad que presentaba el alimento al principio del experimento y después de los 2 meses de almacenamiento. Lo que sucedió ahí es que los fideos con ese tipo de almacenamiento se vinieron a secar, perdieron humedad y en materia seca cualquier tipo de sustancia presente, ya sea nutriente o en este caso un contaminante, aparentemente aumenta su concentración. ¿Por qué? Porque está medido en base seca, ya no está en base fresca. Entonces, cuando hicimos el ajuste por la humedad, vimos que tenía exactamente la misma concentración. Entonces, una vez que las micotoxinas están dentro del alimento, no cambia su concentración ni para arriba ni para abajo. Si es que tenemos en cuenta este tipo de consideraciones de la humedad, solamente si es que el moho tiene las condiciones necesarias para volver a crecer en el almacenamiento, ahí se va a dar una recontaminación. ¿Ya? ¿Está claro? Tendrán muy presente, no hay reproducción, no hay producción si es que no hay un moho, un organismo vivo que lo produzca. ¿Sí me están escuchando todavía? Sí. Ah, ya. Denme señales de vida, no vaya a ser que me desconecte otra vez. Efectos de las fumolicinas. Las fumolicinas realmente son toxinas muy, muy graves porque atacan a distintos mecanismos de los organismos animales. Se ha visto que tienen injerencia en la oxidación lipídica, procesos de peroxidación, de inmunomodulación, interrumpe la biosíntesis de fosfolípidos, van a dañar vías de señalización de apoptosis, de mitosis, pueden ser carcinógenos con distintos tipos de cáncer en distintos tipos de modelos animales, inhiben la absorción del ácido fólico en humanos y se ha visto que tiene una asociación con defectos del tubo neural en niños recién nacidos. Últimamente se le ha relacionado con cáncer de esófago en humanos, pero eso todavía necesita más estudios y es por eso que está clasificado en el segundo nivel de la Asociación Internacional de Cáncer, del Instituto Internacional de Estudios del Cáncer, como un posible carcinógeno en humanos. ¿Ya? Un posible carcinógeno en humanos por su asociación por cáncer de esófago. Pasemos a otros que son un poquito menos tóxicos. Estos tienen la particularidad de ser más tóxicos a nivel agudo. Hablemos de los tricotacenos. Estos tricotacenos es una familia bastante grande. Son sesquiterpenoides y tienen anillos fusionados de ciclohexeno y tetrahidropirano. Pero van a tener varias estructuras que se diferencian un poquito unas de otras y eso hace que cambie su forma de accionar. Entre ellas tenemos algunas que van a presentar una toxicidad importante porque van a tener un epóxido entre el carbono 12 y 13 y un doble enlace entre el carbono 9 y 10 y eso le confiere la toxicidad. Hay muchísimos tipos, estamos hablando de más de 190 estructuras de tricotacenos, pero se pueden destacar unas pocas. Las de tipo A, que son las toxinas HT2 y T2, que están muy relacionadas entre ellas, que incluso la legislación nos da valores de la suma de las dos como niveles máximos permitidos. Y aquellas que tienen un grupo carbonilo, el C8, a diferencia de las otras dos, que son deoxinivalenol y nivalenol. Y solo por el nombre, vean el parecido, tenemos la estructura de nivalenol y cuando esta pierde un OH, vamos a tener deoxinivalenol. Este de aquí es deoxinivalenol. A la que también se le conoce como vomitoxina. ¿Y por qué vomitoxina? Porque una intoxicación por deoxinivalenol produce afecciones a nivel gastrointestinal y entre ellas produce mucho vómito, que se confunde completamente con una intoxicación o con una infección alimentaria. Contaminan una gran cantidad de cereales. Se podría decir que deoxinivalenol es el contaminante más grande en todo el mundo en trigo, y el trigo que es el cereal más consumido en todo el mundo.
Así que es un problema grande. Afortunadamente, deoxanivalenol no va a tener efectos tan graves como las micotoxinas anteriores y, como les digo, produce más afecciones a nivel agudo y no suele quedarse en el organismo mucho tiempo. Su tiempo de vida media dentro del organismo es corto porque es sumamente soluble. Es tan soluble que en los mismos videos que les contaba, lo que se puede hacer es cocinarlos, o lo que vimos es que se cocinan y deoxanivalenol se queda en el agua de cocción. Entonces ven que es una forma tan fácil de que en casa podamos nosotros eliminar ese posible riesgo, cocinar los fideos, botar esa agua y esos fideos utilizarlos para otro tipo de preparación. Solo eliminar el agua de cocción, porque deoxanivalenol, como les digo, es el principal contaminante del trigo, se va en el agua de cocción. Tan sencillo como eso, muy sencillo. Cuando son fideos. Ahora, si me preguntan en el pan, eso es algo que todavía tengo dando vueltas en mi cabeza, porque el pan hecho de trigo por el mismo gluten absorbe agua. Entonces no podemos eliminar el agua que estamos utilizando para hacer el pan. Entonces todavía es otro gap que tenemos en la parte de decontaminación de micotoxinas. ¿Qué hacen? Producen inhibición de síntesis de proteínas. Todas van a tener efectos sobre el sistema inmunitario. Y se ha visto que en animales producen cierto tipo de disfunción reproductiva, inmunosupresión, inhiben la síntesis de algunas macromoléculas, producen apoptosis en células animales, pero todos estos efectos son efectos graves a nivel animal. ¿Ya? Finalmente, serralenona, esta es una micotoxina muy fea, realmente. ¿Por qué? Porque se parece mucho a la estructura de los estrógenos. Así que eso hace que su tiempo de vida media en el organismo sea más largo, se queda dando las vueltas de nuestro organismo, produciendo sus efectos nocivos. Se producen también por Fusarium graminarium culmorum, que es otro tipo de especie de Fusarium. Climas templados, cálidos, vean que eso hace que crezca en cualquier lado. Crece durante el almacenamiento, durante la molienda, es estable en el almacenamiento, en la molienda, en el procesamiento, en la cocción, no se elimina con facilidad, muy difícil. Y vamos a encontrarlo en todo el mundo, en la mayoría de los cereales. ¿Qué pasa con serralenona? Que tiene la capacidad de que sus metabolitos, igualmente tóxicos, pasan a tejidos animales, a la leche, a los huevos. Y como les digo, se queda dando las vueltas ahí, tiene esa capacidad de juntarse a todas las partes del organismo y produce efectos estrogénicos. Es decir, va a irrumpir con el desarrollo de las hormonas sexuales, va a producir problemas reproductivos y posiblemente tenga un efecto similar a nivel de seres humanos. Pero esta también está en ese grupo de posibles efectos adversos para seres humanos, pero no carcinógenos. ¿Ya? Entonces este va a ser en el grupo 3 de la IARC. Vean que si les aplico los 200 no nos va a alcanzar las horas de todo el curso, pero solamente para que tengan una idea de que el problema que tenemos aquí es grave. Y es grave porque en un mismo alimento puedo tener más de una toxina. Y de eso no habíamos conversado. Y vamos a conversar de eso un poquito más el día de mañana, porque nosotros vimos cómo evaluar o cómo cuantificar o caracterizar el riesgo para un solo tóxico. Pero piensen que un mismo alimento puede tener varios tóxicos simultáneamente. ¿Qué hacer con eso? Entonces también vamos a aprender cómo manejar eso. También hay algunos modelos, no modelos matemáticos, sino formas de cálculo, de aproximarnos a eso, porque hasta el momento no se tiene claridad en qué va a producir, si es que estos se sinergian, si es que estos están de manera antagónica, ¿qué pasa? Entonces todavía hay unas preguntas bastante grandes al respecto. En cuanto a regulaciones, les he puesto este cuadrito para que se fijen en
La diferencia que hay dependiendo de la zona geográfica para regular la cantidad de micotoxinas en los alimentos. Solo para darles un ejemplo, vean lo que sucede con aflatoxinas. Aflatoxinas se toma como una suma de las cuatro principales. En cereales, según la Comisión Europea, es máximo de 4 partes por billón que puede estar presente. Según la FDA, es decir, para los Estados Unidos ya no es 4, es 20, es decir, que ellos son más tolerables. Y en países de Latinoamérica va entre 5 y 10, ¿ya? Pues un poquito más estrictos. En cuanto a la toxina B1 como tal, solo la Comisión Europea tiene un valor. FDA no establece, países de Latinoamérica no establece. Vean lo que pasa con deoxanivalenol. 750 en la Comisión Europea y menos estricto en la FDA y en países de Latinoamérica. Para HT2 y T2, que son micotoxinas relativamente nuevas, esta legislación que está aquí apareció en el 2012, tiene una historia muy corta estas toxinas, así que no hay nada en la FDA, no hay nada en los países de Latinoamérica. Y cuando hablo de países de Latinoamérica, les estoy hablando de aquellos que sí se preocupan del problema. Y se preocupan, digamos, por las razones equivocadas, porque tienen un muy buen sistema de comercio exterior. Estamos hablando de aquellos países que están dentro de Mercosur, por ejemplo, y se incluyen estos Argentina, Chile, Paraguay, Brasil, en donde sí tienen legislación. Lamentablemente nuestro país está limitado a cacao, a café. En los últimos años en la leche se ha puesto una limitante de de aflatoxina M1. En el maíz se tiene, con aflatoxinas no se tiene fumoniциnas. En el frijol también me parece que hay unos límites máximos permitidos para aflatoxinas, pero falta mucho, mucho por hacer. Realmente mucho, porque les digo que de alguna manera estamos protegidos, porque muchos de los alimentos que recibimos que son importados, por ejemplo, la avena o el trigo, los recibimos de países como Chile, como Canadá, como Estados Unidos, en donde sus legislaciones son muy altas. Entonces, digamos que nosotros aquí estamos protegidos, por suerte, porque en esos países sí se lleva un control. Porque dentro de otro país cualquier cargamento va a entrar, pero no hacen control de micotoxinas. ¿Por qué? Porque nos falta muchísima legislación. En cuanto a los métodos de análisis, yo les puse ahí también, creo que no les subí a camas, pero ya les voy a subir. Espérense. No se me abre. Ya. ¿Cómo analizar las micotoxinas? El hecho de que sean diferentes hace que su análisis sea bastante diverso. Aquí yo les preparé una tablita de todas las posibilidades que tenemos. Vamos a irle viendo una por una. Tenemos TLC. Hay cómo hacer pruebas rápidas por TLC. Es sensible para algunas micotoxinas como para aflatoxinas, para ocratoxina A. Es rápido, es económico, pero poco sensible, que quiere decir que cantidades chiquititas, trazas, como normalmente, verán que yo hace un momento les hablaba de partes por billón. Normalmente se presentan en partes por millón, partes por billón. Difícilmente vamos a encontrar cantidades muy chiquitas por técnicas como estas. Cuando hablamos de cromatografía de gases, muy buena técnica. Se necesita invertir en el equipo, sí. Se necesita hacer curvas de calibración, tener los estándares. Toda la parte analítica, cuantitativa tiene que estar cubierta, pero es muy sensible, sumamente sensible, y nos permite incluso hacer análisis simultáneo de varias micotoxinas, especialmente cuando tenemos un detector de espectrometría de masas. Podemos hacerlos todos de una sola. Recordando que para cromatografía de gases las moléculas tienen que ser volátiles, como deoxanivalenol, por ejemplo, que es una molécula pequeña que podría llegar a un punto de hacerse
volátil. Tenemos HPLC, que se podría decir que es el gol estándar de análisis para la mayoría de micotoxinas. Muy sensible, muy selectivo, muy reproducible, tiempo relativamente... Sí, ahorita tiempo. tenemos que estar visualizando algo sobre los Una píxeles. tabla. Sí, ¿no están viendo la tabla? No. Aguántenme un ratito. Déjenme ver. Ya les comparto. Ya. Ahora están viendo una tabla. Sí, ahora ya sí. Sí, ahora listo. Ya, gracias. Esta tablita igual les voy a dar, solamente es una referencia. Y en el HPLC tal vez la desventaja es que algunos requieren derivatización. ¿Por qué? Porque tenemos varios tipos de detectores. No todos van a tener las mismas características para que se les detecte de la misma manera. Yo les había hablado un poquito de que algunos son fluorescentes y a otros les provocamos fluorescencia. Entonces, vamos a tener ciertas particularidades en esto. Son un poco más engorrosas, un poco más largas, pero permiten hacer un análisis sumamente bueno. Cuando hablamos de espectrometría de masas con cromatografía de líquida, hablamos de lo más alto a lo que se ha llegado hasta ahora en análisis de micotoxinas. Muy sensible, nos permite hacer el análisis simultáneo de varias toxinas. No requiere de derivatización cuando lo hacemos por espectrometría de masas, como ya no es un detector de fluorescencia, que en particular es el pico de botella aquí, ya no lo necesitamos, así que se podría crear métodos para muchas micotoxinas. Hay métodos de hasta más de 100 micotoxinas simultáneamente en 30 minutos. ¿Ya? Entonces depende muchísimo del equipamiento también. El equipo es muy costoso, sumamente costoso, se necesita mucha experticia para manejar esto. Y aquí lamentablemente aparece algo que se conoce como interferencias de matriz. ¿Qué es esto? Que para hacer análisis de varias micotoxinas a la vez, por lo general se suele utilizar extractos crudos. Olvídense de todo lo que les enseñé de extracción de fase sólida, por ejemplo, que nos permitía tener extractos súper limpios, lo que hicimos en el laboratorio, exclusivos para un tipo de toxina. Aquí no podemos limpiar tanto la muestra, entonces lo que se hace es trabajar con extractos bastante crudos. Una técnica bastante buena para eso se conoce como la técnica de Ketchers. Y esta simplemente es una partición líquida que nos permite hacer obtener un extracto más o menos crudo, pero limpio de la mayoría de impurezas polares que se podrían encontrar en un extracto de agua. Y esta nos permite tener un extracto lo suficientemente amplio para tener la mayoría de las toxinas. Pero mientras más cruda sea la muestra, más interferentes de la matriz, en este caso del alimento, va a irse arrastrando. Y el momento que esto entra a un espectrómetro de masas, recordarán que ahí hay la fuente de ionización en donde ocurre una explosión de las moléculas. Así como explosionan nuestros analitos, también explosionan los interferentes. Mientras más interferentes venga con la muestra, mayor efecto de matriz. ¿Qué hacen estos interferentes? Estos iones atacan a los iones del analito y disminuyen su potencia. Así que ya no se detectan a determinada cantidad, sino que baja la cantidad porque están compitiendo entre iones. A eso se le conoce como efecto de matriz. Entonces, para cuantificar el efecto de matriz, se hacen curvas de calibración en matriz. Se conoce como Matrix Match Calibration Curves. Entonces, lo que se hace es preparar las soluciones de estándares en una solución del mismo alimento blanco para ver cómo los iones provenientes del alimento atacan a los iones
de los analitos y están haciendo que disminuya la intensidad. Entonces, se tiene que trabajar con esto, no es difícil, pero sí es bastante tedioso, bastante. ¿Por qué es tan tedioso? Porque incluso podrían haber diferencias intraespecie, solamente por variedades. El trabajo de maíz, por ejemplo, variedades de maíz. Entonces yo no podría utilizar la curva de un tipo de maíz para otro tipo de maíz. Pero eso ya es hilar muy fino. Pero cuando tenemos muestras de mezclas de cereales, ahí es difícil, porque difícilmente, y valga la redundancia, difícilmente podemos identificar cuánto viene de cada una. Cuando se tienen mezclas de cereales, yo he visto mezclas provenientes del África, en donde mezclan cualquier tipo de cereal crudo y le tienen lista la mezcla para preparados para los niños pequeños, para hacer papillas o para hacer sopitas o algo, pero ya viene una mezcla de todo lo que tengan. Entonces no se puede generalizar ese tipo de muestra para muestras provenientes, por ejemplo, de otro país. Disminuyamos un poquito la capacidad de detección con ELISA, por ejemplo. ¿Qué es lo que vamos a tener aquí? Son muy sensibles, son económicos, la preparación de la muestra es simple. Pueden haber kits que nos permitan hacer el análisis simultáneo de varias micotoxinas. Se aconseja que sea para screening. ¿Por qué? Porque puede dar Oli, creo que se desconectó otra vez. José, avísale. Pues sí. Probando. Oigan, ustedes saben a cuál deber me refiero yo, porque había uno yo tengo anotado que es para mañana y que había que hacer en grupos igual sobre una lectura comparativa de algo, pero ni siquiera encuentro el deber. Ah, ya. Ese es el que ya dijo que era para el lunes. Es de esos papers, esas normativas que nos mandó de